La comunidad cristiana Jiré te da la bienvenida a su primera escuela de la Academia Bíblica, Dunamis, la experiencia. Prepara papel, lápiz y tu Biblia. Hola amada iglesia, nuevamente estamos aquí en otra sesión de nuestras clases La Experiencia, en esta nueva clase que se llama Caminando con el Espíritu Santo. Hola pastor, ¿cómo está? Camila, ¿cómo estás? Ya llegamos a la sesión número 8. Hay que felicitar a los que han llegado hasta aquí. Esperamos que estén creciendo en palabra, en el espíritu, en su devocional personal. Sí, ya si estás aquí, felicitarte y sentirnos pues muy honrados y agradecidos de que estés en este camino de aprendizaje junto a nosotros como iglesia y congregación. La importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y quiero empezar con esto. Una de las cosas que seguramente fue una carga para Jesús es que sus discípulos no podían entender lo que les enseñaba. Yo puedo imaginar, no sé pues, pero trato de imaginar la impotencia de Jesús de enseñarle a sus discípulos y no lo entendían. No entendían lo que les estaba hablando. Y caminar con él por tanto tiempo. Así que déjenme pensar esto, por favor. Yo creo que lo que le traía paz a Jesús es que vendría el Espíritu Santo para ayudarles a entender. Ese es el secreto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, Camila. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender e incluso la palabra de Dios. Porque Dios nos puede hablar, pero si no le permitimos al Espíritu Santo que nos revele lo que nos está hablando, no lo vamos a entender. Jesús decía una y otra vez, el que tenga oídos, que oiga. Pero a veces los discípulos le preguntaban al Señor como diciendo, pues nosotros oímos, pero no entendimos. Muchas parábolas tratando de explicar el reino de Dios, tratando de explicar el mensaje de salvación, tratando de explicar la gracia y el amor a través de Jesús, tratando de reducir las leyes a 2 grandes mandamientos y no lo entendían. Muchas veces el cristiano no vive la profundidad del misterio del reino de Dios porque no ha entendido la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una función vital. Se define como el Paracletos en Hechos, pero también como potencia, poder, dunamis, poder para ayudarnos a entender lo que humanamente no podemos entender. Así que iniciamos esta sesión con este misterio. Es Él el que te va a ayudar a entender lo que estás viviendo. Es el Espíritu de Dios el que te va a revelar los secretos y los misterios de lo que está pasando en tu vida. Y es por eso que podremos aplicar el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunión con el Espíritu y Él es el que nos ayuda a nosotros. ¿Recuerdas alguna recomendación que le hizo a Jesús antes de ser llevado a los cielos acerca del Espíritu Santo? Que Él se irá, pero que el Espíritu Santo estará con ellos, que no están solos. Exacto, el Señor le dijo, mire, va a venir sobre ustedes. 1, 2, no se muevan hasta que no haya venido. Y 3, será tan poderoso, tan sobrenatural, que ustedes sabrán que ya está con ustedes. Ese es un secreto en la vida cristiana. Anhelar al Espíritu Santo de Dios. Buscarlo también. Entonces, hablemos acerca de esto. ¿Qué esperamos con esta sesión? Que podamos entender la necesidad del Espíritu Santo, la necesidad de ser transformados por Él, que podamos entender que es a través del Espíritu Santo que vamos a comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a poder dar fruto. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que la palabra se vuelva viva y vida en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? Anhelar al desearlo. Espíritu Santo.
Desea conocer es lo primero, entender qué es, y cuando lo entendemos lo anhelamos en nuestra vida. Entonces, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sella. Y algo que también es importante, el Espíritu Santo no está entrando y saliendo. Él no está como un adolescente que se pone contento y se pone bravo por todo y nada. No, el Espíritu de Dios, después de que entra, no sale. Él se queda en nosotros. Y así que desde el momento que entra a nosotros, lo que tenemos que aprender es a tener comunión con Él a través de la oración, a través de la adoración. Él es el que va a gemir por nosotros con gemidos indecibles cuando nuestra capacidad intelectual y verbal se queda corta para expresar lo que nosotros sentimos. De hecho, la iglesia primitiva, cuando se daba cuenta de que una comunidad había sido alcanzada, la pregunta era, ¿recibieron al Espíritu Santo? Y de inmediato, sí, se manifestó. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y esto es algo que hablaremos más adelante en otra parte de la Academia Bíblica. Pero no todos necesariamente tienen que hablar en lenguas. Sin embargo, hay una expresión del Espíritu Santo en tu corazón que te va a ayudar a entender el misterio de Dios y el misterio de la salvación. Cuando lo anhelamos, queremos que more en nosotros y debemos preparar esa morada para el Espíritu Santo, lo que hemos hablado en otras sesiones, la oración, la lectura de la palabra, la disposición para que el Espíritu Santo more en mí. Por eso hablamos de que somos templo del Espíritu Santo. Yo quiero que Él haga parte de mí, que esté juntamente ahí pegado conmigo y de esa forma tener la sabiduría en el momento de leer la palabra, porque es quien nos revela también. El Pablo decía en la Escritura, o mejor, la Escritura dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? También dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, el Espíritu de Dios llega a nuestros corazones en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, en el momento que abrimos nuestro corazón, pero se empieza a manifestar de una manera especial y tiene que ver con la capacidad que nos da para entender lo inteligible, lo que nuestra capacidad y nuestra fuerza humana no puede alcanzar y no puede comprender. Muchas veces no entendemos los misterios de la fe y es porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que los revele y que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. La palabra en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu y sus manifestaciones, y el principal fruto del Espíritu es el amor. El amor que se va a manifestar a través de la mansedumbre, a través de la templanza, de la benignidad, a través de la bondad, a través de la fe. Ese fruto del Espíritu que va transformando nuestras vidas. El Espíritu Santo es como esa agua que sacia la sed en nuestros corazones. El Señor le decía a la mujer del pozo, mira, de tu interior va a brotar ríos. Va a brotar un río que va a saciar tu sed. El Espíritu Santo es como esa fuente que brota en nosotros y nos sacia en momentos de sequedad. Exactamente, y cuando hablamos de esos frutos es que se debe ver reflejado en mi vida, que el Espíritu Santo hace parte de mí y dejarlo actuar también. Porque no se trata solo de que el Espíritu de Dios nos revele los secretos, sino que el Espíritu de Dios también nos transforma. Algunas personas están luchando con situaciones en su carácter, en su temperamento, algún pecado, básicamente es porque no le han permitido al Espíritu Santo el proceso de transformación, porque no es en nuestras fuerzas, es con su Espíritu. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Así que yo te invito a que empieces a intimar con el Espíritu Santo y que tú le empieces a decir, Espíritu de Dios, yo quiero conocerte. No es ven a mi vida porque ya está. No es entra a mí porque ya entró. Es quiero conocerte, que es diferente. Porque, repito, no es que se salió el Espíritu de Dios, ahí vuelva, y le rogamos. No, Él ya entró y Él no se va a salir. Él sabe a quién entró. Así que Él aceptó entrar a tu casa.
Cuando decides al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo son las arras de la salvación, es la certeza, el sello de la salvación está en el Espíritu Santo en tu corazón, pero ahora tenemos es que conocerlo, y lo conoce a través, una vez más, de la intimidad con Él, de la oración. Y a partir de eso, entonces... Convivir con el Espíritu Exacto. Santo. No es como que esté ahí y ya, sino tener una relación personal con el Espíritu Santo, y convivir con el Espíritu Santo, pues tiene su proceso, ¿no? Ya sabemos que está ahí, pero ¿cómo hago yo para convivir con Él, para tener esa relación estrecha con el Espíritu Santo, siendo conscientes de que ya está y ya mora en mí? El Espíritu de Dios nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Es que esto es tan profundo que se han escrito muchos libros acerca del poder del Espíritu Santo de Dios. Normalmente lo identificamos como la tercera persona de la Trinidad, para tratar de entender la manifestación del Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu. Es un solo Dios, es un solo Señor, pero la manifestación de Dios en Espíritu permite que la oremos en Espíritu y en verdad. La manifestación de Dios en Espíritu permite que podamos entender lo que no vemos. ¿Cómo creer en algo que no ves? No lo ves. El Espíritu Santo te permite ver la manifestación de lo invisible y que esa manifestación sea visible. El Espíritu Santo es como esa luz que se enciende en el camino para que puedas ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. El Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder que necesitamos para predicar la palabra. El Espíritu Santo nos da la capacidad de soportar las pruebas, las batallas. Si hay algo que no has entendido en tu vida de fe, yo quiero invitarte a que le permitas al Espíritu Santo te revele como ese misterio que está oculto para ti. Y cuando ese misterio sea revelado en tu vida, te aseguro que jamás volverás a dudar sobre aquello que te costaba. Por ejemplo, la oración. Hay muchas personas que no oran porque no entienden el por qué orar. Y eso solo lo va a revelar el Espíritu Santo. O lo que hablábamos en la sesión pasada, la alabanza y la adoración. Hay personas que no lo entienden y es el Espíritu el que les va a revelar. Y en una sesión pasada hablábamos del diezmo y la ofrenda. Del dar, ¿no? Y hay personas que no lo entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se los ha revelado. El predicar a otros de Cristo, el servir, el perdonar. No lo entienden. Es como cuando conoces la ley, pero no entiendes el espíritu de la ley. Y es el Espíritu Santo el que te va a revelar el espíritu de la palabra para que a través de ella podamos ser transformados. Para dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar y mover, necesitamos, primero, si ya hemos sido limpios y hemos tenido una transformación en mi vida, es seguir manteniendo esa pureza de corazón para dejar que siga obrando en mí, ¿sí? No darlo por sentado, ya el Espíritu Santo está en mí y ya, sino que cuando soy puro de corazón y sigo limpiando, porque todos los días siguen saliendo cosas, seguimos pecando, nos equivocamos, pero tengo que ir limpiando eso para que el Espíritu Santo siga actuando en mí, ¿sí? Acercarme al Espíritu Santo, buscarlo, pedirle al Espíritu Santo que siga orando en mí, tener la intención de que Él siga presente en mi vida. Y nos va a ayudar a morir, a morir a nuestra naturaleza. Una persona llena del Espíritu Santo se manifiesta en su paz, en su gozo, en su amor, en su paciencia, en su humildad. El Espíritu Santo nos hace humildes porque aplicamos lo que vive el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. También dice la palabra, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto conforme a los que con su propósito hemos sido llamados, pero eso solo nos lo hace entender el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios muchas veces se manifiesta de manera en tu cuerpo. Sí. Hay momentos en los que tú percibes la presencia de una manera especial. No es que llegó, no. Hay momentos donde estás sensible, donde tu corazón está tan dispuesto que puedes experimentar la manifestación del Espíritu en tu cuerpo. Yo he tenido experiencias de un fuego en mis manos, en mi cuerpo.
A veces he estado en el altar ministrando y yo le digo a los hermanos, yo no sé, pero yo aquí siento una presencia poderosa del Espíritu Santo y los chicos de la alabanza están quebrantados, están tocados y muchas veces terminamos el culto y el comentario es, hubo algo diferente. Se sintió algo distinto, algo especial en nosotros. Hay personas que sienten un temblor y eso es la manifestación del Espíritu Santo. Hay personas que caen, no por show. Hay personas que es tanta la presencia del Señor que se rinden delante de su presencia y están siendo sanados en ese momento. Hay una manifestación. Yo por eso invito a que el caer en la iglesia no debe ser un show. No tienes que tirarte, no esperes a que el pastor te empuje, porque yo no lo voy a hacer nunca. Pero hay un momento en el que tú vas a sentir tanto la presencia del Espíritu Santo de Dios que vas a rendirte, y lo que el Señor está haciendo contigo en ese momento es sanarte. Está sanando tu corazón. Y a veces el que no entiende esto juzga, y a veces juzga mal. Porque puede haber un quebrantamiento en esa persona y la persona puede gemir de tal manera que alguna persona que no está concentrada puede pensar que es una liberación de demonios o que esa persona está mal. No, el Espíritu Santo se está manifestando en la vida de esa persona y lo está experimentando aún en su cuerpo. Hay personas, y yo he estado en experiencias y he visto donde viene una unción de risa y la gente empieza a reír y no es una risa de burla. Es algo que no puede contener, y cualquiera que sea la forma en que el Espíritu Santo se manifieste, siempre va a estar para hacer sanidad. El Espíritu Santo no se manifiesta para hacer shows. Él no vende la boleta del show. Te equivocas con eso si crees que se trata de un show. Lo que pasa es que cuando se manifiesta, nuestra reacción puede ser llamativa para quien ve, como ver a alguien llorando. Hay un momento en que el Señor me quebranta de tal manera, pero el Espíritu Santo se está manifestando en mí y el quebrantamiento es mi respuesta a esa manifestación, o la risa, o el danzar, o el saltar, o el hablar en lenguas, pero no es porque el Espíritu Santo quiere hacer un show para distraer, sino porque es mi respuesta física a la presencia de Dios. Entonces, cada persona puede tener una respuesta diferente a la presencia del Espíritu Santo. Así es. Y ya para concluir, ahí no me acuerdo que el nombre del pastor en este momento, pero en algún momento estuvimos en una convención de jóvenes en una iglesia muy conocida, en Casa de Dios, exactamente. Y hubo una explicación que nos hacían sobre el Espíritu Santo, que de esas prédicas que a uno le llegan al alma, y me quebrantó de una forma, y nos explicaba cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y es como esa palomita, ¿sí? Es la paloma que está aquí porque mora todo el tiempo en nosotros, no se aparta de mí, y es ir caminando, ¿sí? Con la presencia de Dios, pero a veces nos afanamos por tantas cosas, por el pecado, por las preocupaciones del diario vivir. Incluso la misma religiosidad me lleva a correr, por decirlo así, y yo al correr pierdo el cuidado de que el Espíritu Santo está conmigo, que no se va a apartar o se va a ir siempre, sino que al correr, ¿qué pasa? Pues la paloma vuela, regresa, pero vuela, y la presencia de Dios siempre está ahí conmigo, pero a veces por, no sé, mi no disposición, por mi falta de fe, por no tener en claro como todo esto que yo tengo que arreglar en mí, sostener dentro de este templo que soy yo, ese Espíritu Santo va y viene, ¿sí? Y no se aleja de mí del todo, sino que yo lo que hago es como ignorarlo, alejarlo, o yo me alejo del Espíritu Santo, pero la misericordia de Dios es tan grande que sigue ahí conmigo y se sigue manifestando en mi vida. Pero si yo realmente tengo el cuidado de escuchar, de proteger, de convivir con el Espíritu Santo y tenerlo tan presente en mi vida y en mi corazón, o sea, Dios, si ya se mueve de una forma sobrenatural en la vida de las personas y en mi vida, a pesar de que yo corro y busco correr en medio de mi vida a tope sin pensar en que necesito que el Espíritu Santo esté conmigo,
¿cuánto más se movería en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón, en mi vida espiritual, si yo tengo el cuidado de convivir, de cuidar y de mantener esta relación con el Espíritu Santo? Esto es hermoso, es que esta escuela es espectacular, Camila. Podríamos corremos con el tiempo porque queremos que ustedes disfruten estas sesiones, pero podríamos hablar mucho del Espíritu Santo. Se han escrito libros completos del Espíritu Santo. Solo queremos darte algunos tips para ayudarte a crecer en fe y fortalecer tu vida cristiana. Algo importante es que entiendas que la experiencia es individual, ¿sí? La experiencia no es algo que copias. El hecho de que te estemos manifestando algunas experiencias del Espíritu Santo no quiere decir que tenga que ser así contigo, porque entonces te puedes frustrar porque no vives lo que escuchaste. Dios se puede manifestar en ti de una manera especial. Lo que sí te voy a decir es que tú vas a saber cuándo es el Espíritu Santo. No quiero enmarcar las formas en las que Él se manifiesta porque no quiero hacer el daño de que si no nombro algo o digo o no digo algo, entonces no funciona. No. Pero fíjate que Jesús no les dijo a los discípulos cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo, pero les dijo, ustedes lo van a saber. O sea, ustedes van a saber que llegó. Ustedes lo van a saber, ¿sí? Y tú vas a saber cuando el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Lo que tienes que saber es que tampoco es algo que llegó de nuevo, no, siempre ha estado ahí. Pero esa manifestación también es producto de un hambre y sed de Él. Es anhelo, debes desearlo. De cuidar esa relación porque con es Él. una relación, así como cuando yo vivo en una casa con varias personas, podemos estar en la misma casa, pero si yo no interactúo con esa persona, el sentarse a la mesa a desayunar juntos, intimar con Él, juntos, tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Podemos darte más tips. En algunos casos puede ser un tiempo de silencio y simplemente meditar y dejar que Él hable y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy y quiero conocerte. Y en ese silencio el Espíritu Santo puede manifestarse a través de un viento especial, a través de una brisa, a través de una paz en tu corazón, de un quebrantamiento, a través de un gozo especial. Puede ser a través de una adoración. Para algunos es empezar a escuchar una adoración, una alabanza y el Espíritu Santo les empieza a quebrantar. A mí me ha pasado, yo he escuchado algunas alabanzas de siervos de Dios y hay alabanzas que me han quebrantado y he sentido al Espíritu Santo e incluso me quedo con esa alabanza casi toda la semana porque me quebranta, me toca y siento que el Espíritu Santo se está manifestando de manera especial. Esta semana me gusta estudiar aquí la palabra y yo le decía a mi esposa de un predicador que me gusta estudiar y yo le decía de todas las predicaciones que le he escuchado, no sé cuántas, porque me gusta estudiarlo, no es el único, pero yo le decía, es la mejor que le he escuchado. O sea, me quebrantó. Y yo le estaba diciendo eso a mi esposa, y coincidencialmente pasó que en esa transmisión transmitieron la ministración de esa predicación, de ese culto. Y yo le decía a Jacqueline, amor, nunca pasan la ministración. Nunca. O sea, siempre te cortan cuando termina la palabra y no pasan la ministración. Y pasaron toda la administración y había gente quebrantada. Y yo le decía a Jacqueline, es que fue poderosa esa palabra. O sea, yo creo que incluso los que estaban transmitiendo se dieron cuenta que necesitaban mostrar lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Entonces, a veces, si tú no intimas, si no lo buscas, escuchar palabra, leer palabra, alabanza, adoración, orar. A veces la calma, el afán es un enemigo de la fe. El afán. O sea, cuando tú corres, no dejes que actúe en tu vida. Y a veces hay que sentarse y meditar en él, o mirar un paisaje. Hay personas que se han quebrantado, sí, en medio de no solo hablar y pedir, sino escuchar, darse el tiempo de escuchar. Y hay tantas formas en las que el Espíritu Santo nos... Vea, aquí estamos grabando y yo ya siento como ese fuego, yo siento como qué bonito, qué bonito intimar con el Espíritu de Dios. La razón principal, ya te hemos dado muchas, y la palabra te va a dar más si la meditas, si la lees, es que es el Espíritu el que te va a ayudar a entender lo que no puedes entender.
quiero terminar, Camila, con lo que empezamos. A mí me parece que algo que generaba angustia en Jesús era que sus discípulos no entendían lo que les estaba diciendo. Sí, No entendían. hablando de dejarnos llevar con el Espíritu Santo antes de terminar, es también de que voy llenando mi corazón, ¿no? Exacto. Si yo lo estoy llenando de otro tipo de información que al final es basura en mi corazón y en mi alma, pues no voy a dejar que se mueva del todo. Y yo pensaba en esta serie de Chosen, que sí, usted tanto no la recomienda, y cuánta gente no ha sido quebrantada por medio de una serie. O sea, en la iglesia muchas personas la estamos viendo y cada capítulo muchas personas dicen como, he sido tocado por Dios, que lloran, se quebrantan, sí. entender todo esto que hizo Jesús y lo que usted decía sobre que los discípulos no entendían en ese momento, pero cuando lo entienden y el Espíritu Santo mora en ellos, este tipo de series, y no contaminarnos con contenido basura, por decirlo así, porque hoy en día series, películas hay un montón, pero bueno, ¿qué es lo que alimenta mi vida, alimenta mi corazón? Y hasta eso alimenta para que el Espíritu Santo more en mí. Y lo que ha hecho esta serie, y no es publicidad pagada, pero yo creo que sí los invitamos a que lo vean, porque ha quebrantado y ha calado en el corazón de la iglesia de una forma tan bonita, porque entendemos de una forma más tangible lo que fue la vida de Jesús. Ya lo dices y lo dijimos en una sesión pasada. El nombre de esta escuela nació de esa serie, ¿sí? Porque esta escuela trata de construir o ayudarte a construir tu experiencia de fe caminando con Dios. Y cuando yo estaba mirando esta serie, y de hecho en la iglesia tuvimos una serie que se llamó así, La Experiencia, fue respuesta a eso. La experiencia que tuvo cada persona que tuvo un encuentro con Jesús. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la experiencia de la iglesia con el Espíritu Santo. Y aquí nos tomó el Espíritu Santo, porque yo estoy tratando de no ser quebrantado, estoy frenando porque ya me siento tocado. Pero nosotros tenemos la experiencia de caminar con el Cristo resucitado, que fue la experiencia de Pablo. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no vio los milagros de Jesús. Pablo no presenció la multiplicación del alimento. Pablo conoció al Cristo resucitado. Y usted no escucha a Pablo hablando del mensaje de Jesús. Usted escucha hablando del mensaje del Cristo resucitado. Y eso lo entendió Pablo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela el poder del Cristo resucitado. Reciban el Espíritu Santo de Dios. Amén.